Hola, hola mis amigos de Cultura Bíblica, mil y mil bendiciones. Me gozo demasiado por estar nuevamente en un episodio con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Santa María. Muchos cristianos evangélicos tienden a odiar a María y yo no veo por qué. No veo al caso porque odian a María. Está bien que los cristianos no veneramos, honramos, adoramos y todo lo que de ahí parte, todos los sinónimos de adoración, honra, gloria, no. ¿Por qué? Porque todo lo damos a Cristo, a Dios, honra, gloria, magnificencia, honor, júbilo, todo a nuestro Señor Jesucristo. Pero María es nuestra hermana en Cristo, fue nuestra hermana en Cristo. Así como los discípulos, nosotros honramos a esos hombres y decimos, wow, qué grandes hermanos. Nuestro hermano Juan, algún día lo vamos a ver allá en el cielo. Vamos a reunirnos y vamos a hablar y vamos a conversar qué tantas cosas hizo acá en la tierra y que no las escribió. O como Pedro, o como Lucas, o como Judas, el que escribió esa carta. Vamos a partir de un dogma acerca de la purísima concepción o de la inmaculada concepción. Y este término de la inmaculada concepción no se está refiriendo al Señor Jesucristo, sino que se está refiriendo a la inmaculada concepción o la purísima concepción, o sea, el nacimiento de María. Es decir, los católicos en su dogma, en su creencia, en su doctrina, mencionan que María nació sin pecado. Y por eso tienen un cántico, un rezo, no lo sé muy bien, y que dice, oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Bíblicamente está mal. Y aquí hablo a cada persona católica que cree esta doctrina. Y si nos está escuchando, debemos analizar todo bíblicamente. No apoyarnos en un papa, en una persona, en un sacerdote, en una doctrina, en una creencia genealógica. No, debemos creer en la Biblia. Si está en la Biblia, lo vamos a creer. Que dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa una inmaculada concepción para María? Que nació sin pecado, libre de pecado, sin mancha, que no fue alcanzada por el pecado original. Pero en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, dice que todos pecaron, y esto incluye a María, la que fue madre de Jesús. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos entender esto porque bíblicamente no se apoya la inmaculada concepción de María. Ahora, vamos a otra doctrina, a otro punto, y se habla sobre María, la Madre de Dios. Y es esta doctrina bastante antibíblica porque María no es la Madre de Dios. Veamos lo que dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 32 al 35. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué es lo que menciona acá? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, María no estaba teniendo o estaba pariendo o había concebido a Dios mismo, sino que había concebido al Hijo, lo menciona el libro de Lucas, al Hijo del Altísimo. Pero hay un dogma, una doctrina que los católicos, según sus concilios, porque los católicos se apoyan en la palabra de Dios, pero también en los concilios y también en lo que ha dicho el Papa y lo que va a corregir lo que está diciendo y rige y puede actualizar inclusive la Biblia. Entonces,
no está su base plenamente en la palabra de Dios, que está mal, que está mal. Entonces la doctrina surgió. ¿Por qué? Porque mencionan que como Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y a esto se le atribuye un Theotokos, que viene del griego, que significa madre de Dios. Y como tuvo a un Dios, es decir, a Jesús, que es parte de la Trinidad, que es Dios, entonces María tuvo a Dios, técnicamente, entonces es la madre de Dios. Pero esta doctrina está errónea, está equivocada, porque Lucas lo dice, Hijo del Altísimo. Ahora, ¿por qué no es la madre de Dios? Vamos a verlo en el Salmo 90, versículo 1. Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Acá el salmista, puesto este texto en los Salmos, da una oración de parte de un varón llamado Moisés a Dios y le dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación, es decir, de año a año, es decir, de principio a fin. Leamos lo que dice Salmo 93, 2. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Ahora, bíblicamente con estos dos versículos podemos comprobar que Dios es eternamente, como dice el libro de Apocalipsis, el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Dios ha existido siempre. Dios no tiene fin y no tiene principio. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Ahora, entonces esa doctrina de que María tuvo a Jesús y como Jesús es Dios, entonces tuvo a Dios en su vientre, ¿será que se apoya bíblicamente también? Veamos lo que dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Acá vemos la oración de Salomón. Cuando construyó el templo, Salomón que dijo, oh Señor, esta casa, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa. Sé propicio, Señor, a nosotros que somos pecadores. Si Salomón estaba siendo ese hombre más sabio de toda la tierra, estaba diciendo que los cielos no podían contener a Dios y mucho menos ese templo, ¿cómo vamos a formar una doctrina, un dogma en el catolicismo? Porque eso es lo que están haciendo, un dogma erróneo y mentiroso, una herejía de que Dios estaba en el vientre de María si aún los cielos no lo pueden contener. Es algo ilógico. Dios no tiene madre. Dios no tiene madre, Dios no tuvo madre, Dios no la tendrá, porque Dios ha existido y existirá por toda la eternidad. Otra doctrina es la de María como corredentora, es decir, que es redentora junto con otros, Y como es corredentora, se está refiriendo al sacrificio, a la cruz, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Es redentora, corredentora con Jesucristo. Es decir, que tuvo parte en la salvación, tuvo un título en la salvación. ¿Qué nos dice el libro de Hechos? Capítulo 4, versículo 12. Leamos contexto, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No es María, no es Juan, no es un santo, no es un papa, no es un sacerdote. No lo es. Es Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios. Leamos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿quién? Cristo, se ha sentado a la diestra de Dios. Leamos ahora el capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, la sangre de María,
No, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 1. ¿Quién limpia de pecados? La sangre de Cristo. ¿Quién se ofreció en un solo sacrificio? Cristo. Solo Cristo. Solamente Cristo. No es María. María no es corredentora. María no ayudó. Nos menciona también otra doctrina fabulosa y fantástica que es mediadora. Leamos lo que dice el libro de Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿María? ¿Un santo? No, es Jesucristo. Y como leíamos en el libro de Hebreos, ¿quién se ha sentado a la diestra de Dios? ¿María, un santo o Jesucristo? Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios. Leamos lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Jesucristo. Cristo el que murió y también resucitó. Cristo no se quedó en una tumba. Cristo resucitó. ¿Amén? Entonces la base católica que utilizan, que María es mediadora entre Dios y los hombres y que está sentada a la diestra de Dios, son las bodas de Caná, que está muy equivocada. La mariolatría surgió a partir de ese evento donde un papa, Sixto III, en el 432, edificó un altar o un templo en honor a la Madre de Dios por la doctrina de la Trinidad y que Jesús es Dios. Entonces María tuvo en su vientre a Dios. Y en honor a eso, en honor a la Madre de Dios y que María es la Madre de Dios y que María es la Reina del Cielo, este Papa Sixto III edificó un templo en honor a esa Madre Diosa, esa Diosa Madre, la Diosa, la Madre del Cielo, la Reina del Cielo. Edificó un altar donde antes estaba un altar o un templo en honor a Lucina. Y Lucina era una diosa romana. Entonces se sustituyó a Lucina, una diosa romana, por María. Fue prácticamente una fusión de cultos paganos. ¿Cuándo fue esto? En el 432, donde surgió la mariolatría. Veamos que la Reina del Cielo no es María. Comprobémoslo en el libro de Jeremías, capítulo 44, versículo 15 al 19. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Fue ahí donde Dios castigó severamente a este pueblo porque había ofrecido incienso a la Reina del Cielo. Vemos que la Reina del Cielo, y vemos acá la palabra de Jeremías que fue ejecutada desde el año 650 al 586. El ministerio de Jeremías se ejecutó antes de Cristo en ese tiempo. ¿Y a quién se está refiriendo en ese entonces? A la Reina del Cielo, a Astarot, a Astarte, a Artemisa, que en un tiempo después, en suplantación o en sustitución, los romanos ofrecían culto a Lucina, a Diana, etcétera, etcétera. Y los romanos, después de este tipo de creencias y fusiones de cultos paganos, tomaron a María y la sustituyeron por todas estas diosas. Vemos que María nació en el 14, alrededor del 14, 15 antes de Cristo.
Y el ministerio de Jeremías fue en el 650-586 aproximadamente antes de Cristo. Es decir, hay unos 500 años de diferencia prácticamente. Entonces, Jeremías no se está hablando de que la reina del cielo es María. Se está refiriendo a todas estas diosas paganas, Astarte, Astarot, Artemisa, en un futuro Diana. El único al que toda la honra se le debe dar, la gloria, el honor por los siglos de los siglos, es a Jesucristo nuestro Señor.